Bien, ya está con nosotros el congresista Agustín Molina, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, para conversar sobre los acuerdos a los cuales ha llegado el Ejecutivo con los mineros en proceso de formalización. Vamos a llamarlos así de ahora en adelante en vez de mineros informales. Congresista Molina, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, David. Muchas gracias por esta invitación. Hemos escuchado al ministro Pulgar Vidal explicar aquellos puntos en los cuales no se ha cedido. La postergación de la fecha, el fin de las interdicciones para la minería ilegal y la destitución del alto comisionado Urresti. Pero no queda claro finalmente por qué los mineros en proceso de formalización han cedido. O sea, ¿qué cosa es lo que finalmente han logrado el entendimiento? ¿Dónde viene la flexibilización? Bueno, mire, yo quiero explicar de la siguiente forma. Los mineros en proceso de formalización, los mineros artesanales como pequeños mineros, han estado preocupados porque indefectiblemente la fecha de conclusión de fecha para este proceso es el 19 de abril. Si este grupo, que son aproximadamente 70.000 personas que están en este proceso de formalización, no hubiesen llegado a formalizarse hasta esta fecha, pasaban a ser ilegales. Así es. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Ahora, en este acuerdo, en el acuerdo del acta que se firmó con los representantes de las bases, con los dirigentes de las bases, ahí está la diferencia. No son con los dirigentes nacionales, porque los dirigentes nacionales han venido conversando ya en varias oportunidades y varios días en la PCM, y que finalmente no tuvo resultados y no hubo, bueno, ningún acuerdo, porque se supone de que los dirigentes nacionales eran un poco, que eran totalmente intransigentes, pero los que realmente son los trabajadores, los que trabajan la mina, son esta gente que a través de sus dirigentes, bueno, se llegó a este acuerdo. Entonces, este grupo de mineros, como le vuelvo a decir, pensaban de que si hasta el 19 de abril no llegabas a un acuerdo, o no concluías con este proceso. Solamente para aclarar a los televidentes, porque, digamos, uno presentaba la solicitud de intención de formalización y luego había que presentar una serie de documentos. No sé cuántos documentos había que presentar, ¿4? Sí, son cuatro requisitos. Okay. Entonces, sigue sido. Ya, entonces mire, lo primero que deben presentar todos los mineros artesanales como pequeños mineros es la solicitud de compromiso de actividad minera. Eso tienen los 70.000 mineros. Todos han estado en ese proceso de ir presentando los otros requisitos que son permiso de superficie de suelo, permiso del agua, el IGAC y finalmente el uso del agua también. Y también el inicio y reinicio de actividad minera. Con eso concluía todo. Okay. Pero de estos 70.000 no se llevó a cabo, o sea, no concluyeron con todos estos requisitos. Con los 4, y muchas veces no por falta de intención, sino por problemas en el proceso que surgieron. Así es. Entonces, esa era la preocupación. Eso era la preocupación de ellos. Si mira, si hasta el 19 yo no voy a concluir con estos requisitos, oye, voy a pasar a ser ilegal. Pero en este acta, y la intención del gobierno, del presidente Ollanta, es de que hay que darle flexibilidad y hay que darle oportunidad a esta gente que sí quiere formalizarse. Entonces, hay una segunda etapa que se llama la etapa de saneamiento. Que comienza el 20 de abril con un horizonte hasta el 2016. Entonces, todos estos mineros que han estado en este proceso de formalización pasan a esta segunda etapa. Pero todos los que tienen la solicitud de compromiso. No la gente o los mineros que no hayan presentado su solicitud. Ahora, entonces, es posible, claro, entonces lo que se ha hecho es que aquellos que efectivamente habían mostrado el compromiso, pero no habían logrado cumplir con los 4 requisitos siguientes, puedan subsanar o terminar esos 4 requisitos en la segunda etapa. Efectivamente. Ok, ahora, en ese escenario, ¿es posible que desde hoy hasta el 19 de abril, ya con conocimiento de que se ha tomado este acuerdo, otros mineros que habían decidido no formalizarse, de pronto tengan un incentivo para hacerlo, o el tiempo ya es muy corto? Ese es el problema. Justamente los que están en la Plaza 2 de Mayo son los ilegales. No, pero no, digo de los informales. Entonces, no, son los ilegales. No, yo sé, pero digo, dentro de los informales que no habían presentado la solicitud para la formalización.
No. Los informales son todos aquellos que hayan presentado su compromiso de la solicitud de Claro, compromiso. pero tienen hasta el 19 de abril. Así es. Entonces, quedan 3 semanas para No, llegar, 4 semanas para llegar al 19 de abril. No, los 70.000 ya presentaron ya. No, pero no es el total de mineros informales que hay en el país, hay muchos más. Ah, por eso justamente, o sea, por eso es que el gobierno no ha cedido, o sea, esa ampliación de fecha. Pero por eso, yo justamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Hasta ahora han presentado 70.000. Hay miles, decenas de miles que no han presentado su intención de formalización. Así es. ¿Había una fecha para la presentación de esa solicitud de intención? De intención, así es. Eso ya concluyó. Ya concluyó. Ya Entonces, concluyó. ellos están fuera definitivamente. Ellos están fuera de la ley. Ah, ok, perfecto. Perfecto, Ya. con O sea, eso queda- solamente, creo que- sí, queda cerrado. con eso Solamente queda claro. son estos 70.000 los que van a entrar al proceso de formalización. A esta segunda Y etapa. ya, ahora, eso me lleva a otro tema, que es las marchas que estamos viendo desde la semana pasada han ido creciendo. Y yo me imagino que al inicio no hubo mucha presencia de mineros porque pensaban de que el gobierno podía ceder como había sucedido al inicio, ¿no? Ahora, ya conocido estos términos del acuerdo, no se puede estar creando una bomba de tiempo que la vamos a ver en las siguientes semanas, de repente con marchas mucho más fuertes. ¿Cuántos miles de mineros están quedando sin entrar al proceso? Digamos, ¿cuántos mineros informales? O sea, ilegales. O sea, Desde hoy, ilegales. Claro, Exacto. ilegales. Desde- a partir del claro. 19 de abril. ¿Cuántos son? Bueno, yo no tengo las cifras exactas, pero es un gran número, ¿no? Claro, o sea, el pero porcentaje que se está estamos formalizando es un porcentaje menor. de 70.000 mineros. Ujú. Pero deben existir otros tantos, ¿no? Pero que no tienen ni la solicitud ni tienen la voluntad de formalizarse. Entonces, esa cantidad más o menos van a ir quedar. Pero que estos 70.000 sí van a tener la gran opción para poder llegar a formalizarse. Ujú. Y el gobierno le va a dar todo el apoyo y el respaldo para que se concluya con este proceso de formalización en esta segunda etapa que se llama de saneamiento. Ujú. Ahí van a ir cumpliendo todos esos requisitos los que no se pudieron hacer, como es el contrato. Por ejemplo, uno de los temas y cuellos de botella es el contrato de explotación con el dueño de la concesión. Claro, Porque generalmente los informales trabajan en concesiones de terceros, así es, claro. En- Es una concesión recibida por otra persona que le cede el uso que les cede el uso. por un pago determinado. Así es. Pero finalmente el deseo es que firmen un contrato con los dueños de la concesión y los informales, porque es uno de los requisitos Claro, porque tiene para que ser pasar a ser... un para acuerdo de pasar- largo plazo, ¿no? Para Así es. poder hacerlo, digamos, invertir en lo que hay que invertir en temas ambientales, sociales, etcétera. Así es. Ahora, uno de los temas, estuvimos el viernes pasado con un periodista que había estado en Madre de Dios durante la semana anterior y nos decía que uno de los problemas que existía era el tema de el uso del suelo. Es decir, que muchas veces se han entregado concesiones para diferentes usos, minero, forestal, etcétera. Y que eso estaba convirtiéndose en un impedimento para que los mineros informales puedan seguir con el proceso de formalización. Y parece que no es un porcentaje menor el que está enfrentando este problema. Aparentemente es un problema que existe en el país en general, sobre cuál es el procedimiento de entrada de concesiones. Ustedes están viendo el tema, no solamente específicamente los mineros pequeños o artesanales, sino en general sobre cómo se entregan las concesiones para el uso del suelo en el país. No, mire, ese es un tema exclusivamente de Ingemet y del Ministerio de Energía y Minas. Sí existe algunos casos de superposición de suelos, así como usted dice, que han dado permiso o autorización, por ejemplo, para explotación maderera. En ese mismo lugar han dado también autorización para explotación minera. Pero usted sabe, mire, y eso no nos olvidemos, Madre de Dios, en Madre de Dios no hay muchos mineros informales, hay pocos. Pero lo cierto es que esos pocos han hecho pues un daño terrible en toda esta cuenca, porque esos lugares donde se vienen haciendo actividad minera son zonas prohibidas. Y por más de que tengan ese compromiso, de la solicitud de compromiso y el deseo de formalizarse, y están trabajando en estas zonas, en esas cuencas, zonas prohibidas, también pasan a ser ilegales. Por eso viene el operativo de interdicción. Así es. Por eso es que muchos de estos campamentos, muchos de estos maquinarias que utilizan estos mineros informales,
han sido víctimas de una interdicción, porque están trabajando pues en los cursos de río donde está prohibido la actividad minera. Okay. Entonces, definitivamente, los informales que hacen actividad minera en lugares prohibidos también van a ser objeto de interdicción. Una pregunta al final. Y hago la pregunta no por aquellos propietarios, digamos, de la mina o del uso del suelo que han ganado mucho dinero en los últimos años, sino por aquellas personas de los diferentes departamentos del país que encontraron una oportunidad laboral. O sea, que han trabajado para estos señores que finalmente son los que han ganado mucho dinero. Cuando dejen de haber esas actividades va a quedar una gran masa de personas sin opción laboral, porque en muchas regiones del país donde sucedía esto justamente no hay alternativas de trabajo. ¿Qué cosa se debe hacer ahí? ¿Se está trabajando en algo respecto? Porque además es una manera de evitar la posible convulsión social que se pueda generar posteriormente. Así es, mire, hay que destacar es una cosa, o sea, el gobierno del presidente Ollanta ha tomado una firme decisión de enfrentar a la actividad minera ilegal. Eso es totalmente saludable. Eso está correcto y creo que el pueblo peruano lo reconoce. Como que ningún gobierno, mira, han pasado varios regímenes, varios gobiernos, nadie ha enfrentado como lo está haciendo el actual gobierno. Entonces, en ese caso, mire, de todas maneras, acá se tiene que cumplir la ley. No, es importantísimo, claro. La ley lo dice que acá no se puede hacer actividad minera y tienen que ir los mineros informales a hacer actividad minera en zonas donde sí pueden hacer sí, no lo entiendo. Sí, yo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo además con que se haya mantenido la fecha. Lo que pasa es que hay una gran masa de personas, un grupo de personas muy grande en diferentes regiones del país que finalmente en unas pocas semanas van a estar sin ninguna alternativa laboral. Y eso es un problema, digamos, en perspectiva, ¿no? Algo hay que pensar. Sí, pero de todas maneras lo que tenemos, o sea, el deseo es de que los dueños de las concesiones finalmente lleguen a firmar el contrato de explotación. Entonces, de esa forma, van a seguir teniendo esas labores los mineros informales. Entonces, en ese sentido, creo que la cosa está clara, ¿no? Entonces, además que el gobierno le va a impulsar, el gobierno va a apoyar, le va a respaldar para el trámite correspondiente para que estos mineros informales lleguen a formalizarse. Usted sabe, un minero formal tiene muchas ventajas. Sí, puede comercializar sus minerales, puede comprar sus insumos en forma legal. Sí, lamentablemente se acabó el tiempo, congresista, vamos a invitarle en otra oportunidad para conversar, además de las leyes sobre la distribución del canon, que son muy importantes. Muchas gracias por haber estado acá. Muy agradecido, David. Que le vaya muy bien. Vamos a la pausa y regresamos.